Listo. Bueno, como decía Camilo, qué bueno que no nos llega la tormenta tropical como pensábamos, que no se hizo huracán. Dios, gracias a Dios estamos ahí. Todavía sigamos orando, ¿no? Porque hay que seguir orando hasta que pase. Sí, Pero, como decía Camilo, lo bueno es que eh, no vamos a poder tener escuela, mejor dicho, el día de mañana, y parece ser que todo va mejorando. Señor, vamos a seguir con la cruz y las relaciones. Estamos en la serie de Renovando la Cruz, ¿verdad? Y espero que te haya estado ayudando esta serie, porque en lo personal a mí me está ayudando muchísimo. No tienes idea cuánto el volver a la cruz, el volver a esas convicciones, ha sido de tanta ayuda para mi corazón. De vez en cuando les estoy enviando a veces el día, una escritura una pequeña reseña, ¿verdad? No lo he enviado todos los días, pero si tú lo quieres hacer todos los días, lo puedes hacer porque hay un calendario justamente, ¿no? Que se envió, lo puedo volver a reenviar con cada día con una escritura. Entonces tú puedes hacerlo cada día, puedes ver la escritura y puedes conectarte o ir más allá y también seguir trabajando en tu relación con Dios como eso nada más como algo adicional y poder seguir profundizando más todavía. Sí, que se llama Renovando la Cruz. Hasta el momento, hermanos queridos, hemos hablado sobre la cruz y el cielo. Hablamos de que Jesús no pudo seguir adelante la cruz porque él tenía la mirada puesta en el cielo, hacia donde él iba a estar, hacia donde él iba a poder encontrar ese premio, esa meta, ¿no? Wow, es ese momento increíble, divino, para poder al final poder sentir esa meta alcanzada después de tanto sufrimiento, ¿no? Y después el domingo pasado hablamos de la cruz y el corazón, ¿no? Hablamos de la importancia del corazón, que es donde se origina todo nuestro ser, y cómo debemos cuidarlo, porque es la fuente de vida. Y cuán importante es crucificar, y cuántas cosas es morir a nosotros mismos, ¿verdad? En cosas que sabemos que no nos ayudan en nuestro corazón. El corazón es los pensamientos, el corazón no es solo un músculo físico. Cuando hablamos de un corazón espiritual es el ser mismo de nosotros, ¿no? Toda la fuente de vida interna que tenemos, el alma, todas esas emociones, pensamientos, todo lo que entra, eso es lo que significa el corazón en la Biblia en realidad. Y hoy vamos a hablar sobre la cruz y las relaciones, ¿no? Solo para que tengamos una idea por qué es tan importante el tema de las relaciones. Estaba buscando el significado de esta y relaciones son personas con las que alguien tiene un trato de amistad. Eso es lo que significa. Tener un trato de amistad, pero también significa estar relacionados o interrelacionados con otras personas. También significa una conexión que nos une, ¿no? Cuando hay relaciones, hay conexiones que nos unen. Estamos relacionados, hay cosas en común, hay razón por estar juntos y armamos esas relaciones y hay una amistad que se va desarrollando. Y cuando estaba profundizando en este tema de relacionados, es importante ver que en las relaciones hay una razón establecida o se descubre en el camino, ¿verdad? Se descubre esta relación, esta conexión. Y nosotros tenemos algo que nos conecta, ¿no? Nosotros somos una familia por medio de Jesucristo. Tenemos una conexión y la conexión es Jesús. Esa es la conexión que tú y yo tenemos porque muchos venimos de diferentes trasfondos, venimos de diferentes hogares, venimos de diferentes países. Entonces, ¿cuál es la conexión? ¿Cuál es esa razón? ¿Qué es eso que nos establece en una relación, en una conexión? Es Jesucristo. Vamos a Efesios 2 del 11, el versículo 11. Efesios 2 del 11 al 22 voy a leer. Dice, por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivía en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, escucha, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación.
y al abolir en su propio cuerpo la enemistad, las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una humanidad haciendo la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz. Mira, interesante, mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino y a ustedes que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de él, o sea, de Cristo, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que ahí habite Dios en el Espíritu. Entonces habla de por medio de Cristo y empieza a hablar por medio de Él. Hemos sido acercados, dice, eso quiere decir que tenemos una conexión. Que tenemos una conexión, que hay una razón establecida. Dice, estamos cerca, ya no estamos lejos. Hay una relación, hay una razón, hermano. Nosotros tenemos relaciones porque hay una razón que nos une y se llama Jesucristo. Y específicamente porque Él fue crucificado, porque Él fue a la cruz, es que nosotros podemos tener relaciones, aunque seamos de diferentes países, aunque hablemos diferentes idiomas, porque aunque estamos en Latinoamérica, hablamos diferentes idiomas y vas a un lado, unas palabras significan otras que otras, aunque sí, es el mismo idioma español, pero tú sabes que varía de una región a otra. Y aún tenemos a increíbles hermanas como Elizabeth Kelly, ¿no? Que hablan inglés, pero también hablan español, ¿no? Y a pesar de todo eso, Jesús es que tenemos estas relaciones, porque Él fue a la cruz. Hemos sido acercados, tenemos acceso al Padre. Por Jesús que fue a la cruz, tenemos un mismo espíritu. Por Jesús que fue a la cruz, somos conciudadanos de los santos. Por Jesús que fue a la cruz y por su sangre, somos miembros de la familia de Dios. Por Jesús en la cruz y por su sangre, estamos edificados en unión con Él. Todo esto por medio de la cruz. Todo esto por lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él es el eslabón, dice, Él es la piedra principal. Por Él podemos relacionar. Entonces, nuestras relaciones son muy importantes a los ojos de Dios. Es más, nuestras relaciones tienen prioridad, porque es a través de la cruz de Jesús que existen nuestras relaciones. No, estas relaciones que nosotros tenemos no nacieron de manera física o de manera natural. En algunos de nuestros casos, obviamente, algunos son familias, pero en la mayoría no nacieron de esa forma. Nacieron porque Jesús es nuestro Señor y Salvador, porque Él fue a la cruz. Entonces, estas relaciones, estas conexiones, esta razón que nos une es sumamente importante. Es la más importante del mundo, en realidad. No hay otra conexión, eslabón más importante que el que nosotros tenemos como discípulos de Jesús. Entonces, estas relaciones sumamente importantes. No quiero desmeritar que las relaciones familiares obviamente son importantes, pero esta conexión en Cristo es eterna. Esta conexión en Cristo es salvadora. Esta conexión en Cristo dice, somos familia de Dios. Somos familia de Dios. De Dios, Dios, el Altísimo. El Dios creador del universo. No es cualquier familia, es la familia de Dios. Unidos en un espíritu. Yo quiero que entendamos esto. Algo muy importante, primer punto que quiero hablar con ustedes es que tenemos una relación de discipulado con Jesús. En estas relaciones, y me voy a enfocar el día de hoy en nuestras relaciones como iglesia. Si Dios lo permite, el otro miércoles quiero hablar de nuestras relaciones afuera de la iglesia. Pero hoy quiero hablar un poquito sobre nuestras relaciones como familia de Dios. Quiero hablar un poco sobre eso y para eso vamos a Mateo 28, del 18 al 20. Porque tenemos una relación de discipulado con Jesús. Dice el versículo 18, la famosa escritura que muchos de nosotros la conocemos, los que tienen muchos años en la fe. Dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo,
Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y como sabemos, dice Jesús, viene y dice, háganlos mis discípulos. Y como sabemos, muchos de nosotros, la palabra discípulo aparece 268 veces en el Nuevo Testamento. Y unas 4 más en otras variaciones que hay, que en total como más de 270 veces, 272 veces. La palabra cristiano sabemos que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. O sea, esto significa que Dios, Jesús, dice que quiere que seamos sus aprendices, que quiere que seamos sus pupilos, ¿no? Y así eran antes las escuelas en el primer siglo. No había Stanford, no había universidades, FIU, no existía. Ahorita toda la gente va a una universidad o va a una escuela y va a aprender, pero no quiere ser como su maestro necesariamente. En aquel entonces era muy diferente. Eso el hecho de ser aceptado por uno de estos maestros, en aquel entonces como Aristóteles, Platón y toda esta gente, y los obviamente judíos que tenían a sus maestros como Gamaliel, entre otros, era un privilegio. O sea, no eras elegido. Ellos no tenían tanto espacio para tener muchas aulas. Ellos se agarraban unos cuantos, se enfocaban en ellos y para hacerlos, para desarrollarlos, para que crecieran. Y Jesús dice, yo quiero este tipo de discipulado. Yo quiero este tipo de discipulado para mí, con Él. Muy importante, con Él. Jesús quiere una relación de discipulado con cada uno de nosotros y con cada ser humano. De acuerdo a Mateo 28, Él quiere que tú y yo seamos sus discípulos, que nosotros seamos sus aprendices, que entendamos que estamos en una relación de discipulado y Él quiere que todo el mundo, cada persona tenga esta relación de discipulado con Él. Es lo que Él quiere, que tengamos esa relación de aprendiz, de seguidor, de pupilo, aquel que quiere aprender, aquellos que quieren ser como Él, que lo quieren imitar, ese tipo de discipulado, no como el de ahora que no necesariamente quiere ser como tu profesor, ¿no? Pero en este caso es muy diferente porque el contexto está hablando del discipulado que se vivía en ese entonces. Y el discipulado que se vivía en ese entonces, en el primer siglo, era así. Tú querías imitar la vida de tu maestro. Es más, si lo podías superar, era ¡wow! Obviamente a Jesús no lo vamos a superar, pero pues, si podemos llegar a tener esta aspiración de ser como Él cada vez más, wow, eso sería increíble. Esa es la meta, aprender de Él. Entonces Jesús quiere una relación de discipulado con cada uno de nosotros y con cada ser humano. Porque dice, vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Hermanos, es un privilegio ser un discípulo de Jesús. El discipulado, ser discipulado por Cristo es un privilegio. Ser discipulado por el Hijo de Dios que resucitó al tercer día. Ser discipulado por Jesús. Esa relación es increíble. Y bueno, sabemos que él estaba diciendo esto y se estaba yendo. Entonces, ¿cómo es que todas estas personas, incluyéndonos a nosotros, iban a tener un discipulado con Jesús si él se estaba yendo? Porque esto fue al final del evangelio. Él se está yendo, pero quiere que todos sean sus discípulos. Porque es algo espiritual. Él no estaba presente físicamente y no lo está por ahora, pero sí está presente espiritualmente. Entonces tenemos escrituras como Juan 14:26, por ejemplo, que dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. En Juan 14:26 dice Jesús. Que el Espíritu Santo nos iba a recordar todo lo que Él ha dicho. O sea que es importante en el discipulado entender que necesitamos el Espíritu Santo. Es difícil poder ser discipulado por Jesús si no tenemos el Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos, sabemos que obtenemos el Espíritu Santo, el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Entramos en esa relación de discipulado más profundo con Jesús. Porque el Espíritu Santo está ahí para llevarnos a Jesús. Es más, Romanos 8:9 dice, pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. La Escritura nos dice que el Espíritu de Dios vive en ustedes, les dice a los discípulos en la iglesia de Roma. Dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. O sea que el Espíritu Santo es esencial para ser de Cristo, para ser discipulado, para poder tener esta relación.
porque Él es la razón por la cual nos unimos unos a otros. Así que somos de Él y tenemos parte en una relación de discipulado. No sé si eso te anima, pero tu discipulador es Jesús. Él es tu discipulador. A Él tú confesaste una confesión de fe. A Él tú dijiste Señor y Salvador. Él fue el que murió en la cruz por ti, por mí. Él es tu discipulador. Es más, la Biblia lo dice que Él quiere que tú y yo seamos sus discípulos. Y no solo nosotros, quiere que todo el mundo sea sus discípulos. Cada persona quiere que tenga esta relación con Él. ¿Cómo estamos buscando el discipulado de Jesús? Me preguntaba mientras hacía todo esto. ¿Cómo estoy buscando el discipulado de Jesús en mi vida? Esa relación de discipulado. Estoy pensando en eso porque es importante si queremos ser sus discípulos y decimos que somos sus discípulos, entonces tenemos que de manera intencional buscar el discipulado de Jesús. Tenemos que buscar conectarnos con Cristo, conectarnos con el Padre, tratar de buscar la dirección del Espíritu Santo. Si no, es muy difícil. Vamos a ser nada más cristianos, pues que hacen lo básico, pero ni se acuerdan de que tenemos un discipulado. Estamos aquí por una relación de discipulado con Jesús. Entonces, es importante cada día, hermano, que nos levantamos y entender, yo tengo a un discipulador, tengo a un Señor que espera de mí, que quiere que yo le sirva, aprenda y lo busque cada día. Porque el discipulado, acuérdate, es cada día. Un discipulado dice que quiere ser mi discípulo, cargue su cruz cada día y sígame. Es cada día, es una relación de discipulado con Jesús. Todos los días. Buscar a Jesús en su discipulado, buscarlo a Él. Todos los que nos decimos cristianos debemos entonces tener una relación de discipulado con Jesús. No con los hombres. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. El discipulado es a Jesús. La meta no es ser como el líder terrenal, hermano, sino como nuestro líder espiritual. Él es, si a alguien queremos ser, imitar todos, no es a la gente de aquí. Todos aquí somos un montón de pecadores que nos vamos a fallar y vamos a pecar y vamos a, sin querer muchas veces, errar entre nosotros. Y ninguno de nosotros es perfecto, solo Jesús. Entonces, Él es, aparte que es bíblico, Él no quiere que nosotros seamos los discipuladores entre nosotros. Él quiere que nosotros entendamos que somos sus discípulos y Él es nuestro discipulador personal. Cada uno tenemos que buscarlo, tenemos que ir a Él. Esta relación es sumamente importante. El discipulado es con Jesús. ¿Ok? Muy importante, porque si no tenemos eso, hermano, vamos a empezar a ver hombres en el camino y nos vamos a decepcionar completamente. Que ya ha pasado antes, ¿sí o no? ¿No? Ponemos nuestra mirada en hombre, el hombre falla y decimos, ¿qué? Porque estoy siguiendo hombres, el discipulado de un hombre. No nos estamos ayudando más bien a seguir el discipulado de Jesús. Eso se trata. Entonces vamos a ver este segundo punto, es nos ayudamos unos a otros en el discipulado de Jesús. Esto es importante. Cuando decimos que tenemos relaciones de discipulado en la iglesia, no es unos sobre otros, es unos a otros. Unos a otros, no unos sobre otros. Porque cuando empezamos a decir yo te discipulo a ti o tú me discipulas a mí, estamos tomando el lugar de Cristo. No somos discípulos de David ni de ninguna acá. Somos discípulos de Jesús. Pero es importante entender la conexión que hay hacia ese discipulado juntos. Es muy importante. No es que yo quiero ser como este o aquel hermano espiritualmente. No se trata de eso. Mira lo que dice Colosenses 3:13, porque la Biblia nos enseña sobre ello. Colosenses 3:13 dice, sopórtense unos a otros y perdónense si alguna tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Y sopórtense unos a otros. Estás hablando de que va a haber situaciones entre nosotros. Tenemos que perdonarnos unos a otros porque va a haber situaciones entre nosotros. Entonces tenemos que perdonarnos. Versículo 16 dice en el mismo capítulo que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. O sea que sí, Dios quiere que dice que nos instruyamos, que nos amonestemos unos a otros.
¿Para qué? Para ser como Jesús, para seguir el discipulado de Jesús. ¿Ya? En 1 Tesalonicenses 4:9 y después del capítulo 5 y 11 dice, en cuanto al amor entre hermanos, no tienen necesidad que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Por eso anímense y fortalezcanse unos a otros tal como ya lo están haciendo. O sea que sí hay una relación, hay una conexión entre nosotros y tenemos que ayudarnos a ser más como Jesús. Sí tenemos que ayudarnos a ser más como Jesús. La Biblia espera, Dios espera que nosotros nos amonestemos, nos instruyamos, nos animemos, nos perdonemos, ¿no? Que nos amemos, nos fortalezcamos unos a otros. ¿Para qué? Para ser como mi discipulador. No, para ser, sí, como mi discipulador, pero Jesús. Para ser como Jesús. O sea que si yo tengo un discipulado con Ramiro, nosotros decimos tenemos discipulado. Porque sí, decimos tenemos discipulado. Ese discipulado tiene que estar basado en que él y yo nos estamos ayudando a ser más como Jesús. ¿Sí me explico? Ambos nos estamos ayudando a ser más como Jesús. Nos instruimos, nos amonestamos, nos animamos. Y así con Camilo, tenemos discipulado. Decimos, Camilo y yo tenemos relación de discipulado, sí. La tenemos. Hablamos. Él se confiesa, yo me confieso. Oramos juntos. ¿Por qué? Porque yo quiero que él sea más como Jesús y yo quiero que él me ayude a mí a ser más como Jesús. ¿Sí me explico? No, yo no quiero que él sea como mí, por favor, jamás. Pobre muchacho, ¿no? Yo sé quién es David Pineda, yo no quiero que sea, por favor, lo que menos quiero. Quiero que él sea como Jesús. Y estoy ahí para apoyar en todo ese caminar. Este es el discipulado de Jesús, no es el discipulado de los hombres. Pero sí, Dios nos pide que nos ayudemos en ese discipulado unos a otros. Para eso está la iglesia. Hebreos 3:13 y el 10:24, capítulo 10:24 dice, al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy de que habla la escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Dice, anímense unos a otros cada día mientras dura esa escritura. Ninguno de ustedes sea engañado por el pecado. Sí, es importante que tengamos discipulado unos a otros, porque hay pecado. Oye, yo peco. Estoy 100% seguro que tú pecas también. Todos somos pecadores aquí. Pero entonces necesitamos ayudarnos unos a otros a que nuestro corazón no se ponga duro por el pecado, porque no es si va a haber, es que va a haber. Entonces necesitamos hablar, necesitamos ayudarnos a que nuestros corazones no se endurezcan. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que yo lo imite a él y a Jesús no le gusta el pecado. Entonces tengo que ayudar a mi hermano a que no ande en pecado y que él me ayude a mí también. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que yo viva en santidad para él. Porque lo sigo a él, lo seguimos a él. ¿Me están siguiendo? Entonces, el enfoque es Jesús, hermano. Cuando se vuelve uno o el otro, ahí se arruinó la cosa. Ya se dañó. Empieza a entrar. ¿Sabes qué entra? Orgullo. El que disipula se siente más que el otro. Y el que es discipulado siente que tiene ahí a su capataz, ¿no? Tiene que pedirle permiso, ¿no? ¿Puedo ir al baño? No, no, no es así, hermano. El discipulado de Jesús es con Jesús. Pero ojo, no significa que no hay que ayudarnos. Ojo, la Biblia es bien clara que nos tenemos que ayudar a seguir a Jesús, a él. Es más, una vez estaba Juan y ya estaban al final. Si vamos ahí a Juan, vamos a Juan rapidito. A mí me encanta. Ay, este fue discipulado de Jesús, ¿no? ¿Verdad? Está Juan en el capítulo 21, está Pedro. Dice en el versículo 20, al verse Pedro vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Está hablando de Juan. Juan está hablando de él mismo. Jesús amaba. Él mismo que en la cena se había recostado ahora al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará? Sabemos que Juan está hablando de él mismo. Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y a este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Espérate, Pedro, tú no eres el Mesías.
Si yo quiero que él siga ahí, ¿y a ti qué te importa? Con todo respeto. Tú enfócate en mí, sígueme, le dijo. A veces estamos más pensando en los demás, esto, aquí y el otro, y acá. Y no significa que no debemos hacerlo, pero hay que tener cuidado porque la línea es muy delgada. Bien facilito nos podemos tirar al otro lado, como se le pasó a Pedro, y pensar que son mis discípulos. No son mis discípulos, son los discípulos de Jesús. Pero yo estoy ahí para apoyarles. Yo no puedo vivir su fe, pero estoy ahí para apoyarles a vivir su fe. Y así también ellos a mí. ¿Hace sentido lo que estamos hablando? ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Sí? Ok. Perfecto. Vi, hasta Jesús puso en su lugar a Pedro, ¿me explico? ¿No? Debo tener claro que no son mis discípulos, son los discípulos de Jesús. Jesús es el modelo para seguir. Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. Dice, confiésense unos a otros. ¿Por qué? Porque perdonamos pecados. No, porque Dios quiere que nos confesemos unos a otros. ¿Para qué? Para orar unos por otros. No es para escuchar pecados y perdonarte, ¿no? Y darte la bendición. No, es porque necesitamos hablar, confesar, vocalizar lo que ha pasado. Nos sana cuando hacemos eso. Es bíblico, cuando nosotros confesamos unos a otros, somos sanados, dice la Escritura. Si alguien no confiesa unos a otros sus pecados, va a estar enfermo, no va a estar sano. Y Dios espera que oremos unos por otros. ¿Ya? Entonces Jesús es el modelo para seguir. Debemos hacerlo también con humildad y convicción en la palabra de Dios. Sí, hay que ayudarnos, hay que tener convicción, pero también hay que tener humildad, ¿no? Mira lo que dice Gálatas 6 del 1 al 2, te lo voy a leer. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Entonces dice, sí, ayúdense, corríjanse, pero dice, pero háganlo amablemente. No sea que a ti te pase lo mismo. ¿Por qué? Porque el discipulador es Jesús. Entonces tenemos que tener cuidados. Claro, en otras escrituras habla de reprender. Es cuando alguien realmente no quiere cambiar, no quiere dejar su pecado. Jesús nos dice, repréndelo. Pero si cambia, perdónalo. Es clara la escritura. Entonces, cuando nos ayudamos en el discipulado de Cristo, estamos cumpliendo la ley de Cristo, la ley del amor. Pregunta, ¿quién te está ayudando en el discipulado de Cristo? ¿Quién te está ayudando en el discipulado de Cristo? Necesitamos personas cercanas en el discipulado de Cristo. No podemos vivir el cristianismo o el discipulado de Jesús, no lo podemos vivir solos. No vamos a poder, hermano. No vamos a llegar. Va a ser muy pesado. Necesitamos personas cercanas que nos ayuden y nosotros ayudar a ellos en el discipulado de Cristo. Por eso es que Jesús dejó la iglesia, para ayudarnos. No existen los cristianos, los discípulos solitarios. No existen, no en la Biblia. Y si existieran, dejan de ser discípulos en realidad. Porque un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es alguien que quiere, es alguien que sigue a Jesús. Así que algunos prácticos, ayudarnos unos a otros en el discipulado de Cristo con la Biblia. Compartirnos escrituras unos a otros. Hay que compartir escrituras. A veces llegamos, hablamos, a veces solo para tomar el cafecito, pero no hablamos de nada y es muy trivial. Digo, hay momentos que, claro, hay que disfrutar, por favor, claro, no todo es seriedad, ¿no? Got it. Pero tampoco podemos llegar al extremo de ser superficiales, ¿no? Porque no nos estamos llevando a Cristo entonces. No es que a Jesús le encantaba comer, entonces yo paso comiendo en mi discipulado. Sí, amén. Pero eso no quita que podamos también ayudarnos a ser más como Jesús, unos a otros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué haría Jesús o nos diría Jesús al caso? Hacer esas preguntas unos a otros. Oye, ¿tú qué crees que dice la Biblia? No sé. ¿Y tú qué crees que haría Jesús? No sé, no estuvo casado. Entonces, ¿tú qué crees que haría Jesús? Siempre llevándolo al discipulado de Jesús.
siempre llevándonos unos a otros al discipulado de Jesús. Y debemos buscar orar unos por otros también. Cuando nos reunimos, ayudarnos en el discipulado de Jesús es orar unos por otros, es preguntarnos, por ejemplo, ¿qué puedo orar por ti? ¿Qué sueños tienes? ¿Estás pasando algún desafío que pueda orar? ¿Hay algún pecado, hay alguna tentación que estás enfrentando que yo te pueda apoyar en oración? Oremos ahorita. A veces decimos, sí, voy a orar, ¿no? Y no oramos. Entonces, hey, aquí mismo, hagamos una pequeña oración, oremos. No lo dejemos para ver. Oremos ahorita, aunque sea una pequeña oración, pero no nos vayamos sin orar. Tomar tiempo para orar por aquellos que comparten el discipulado de Cristo. Entonces, es importante, y para ir cerrando esto, creo que es importante que entendamos que las relaciones de discipulado pueden ser extendidas e inmediatas. Cuando me refiero a extendidas, es que podemos tener grupos, ¿no? Un grupo, un ministerio dentro de la iglesia que se reúne para ayudarse a ser como Cristo. Tenemos los grupos comunitarios, ahí puede haber discipulado en grupo y nos estamos ayudando. Pero Jesús no se quedó allí. Jesús tuvo a 72, tuvo a 12, después tuvo a 3 y tuvo a 1. Estos eran los círculos de intimidad de Jesús. Tenía los 72 que fueron enviados, tenía los 12 apóstoles, obviamente. Tenía los 3, Santiago, Pedro y Juan, que fueron ahí al monte y pudieron verla cuando él les salió resplandeciendo y los acompañaban en ciertas cosas solo ellos 3, pero a veces solo estaba Juan. Por ejemplo, a nadie le dijo al que le dé la comida, ¿no? Ese va a ser, ¿no? Solo se lo dijo Juan. Había un poquito más de intimidad con Juan. Y por eso es que él decía que era el discípulo amado. Entonces, hasta Jesús tuvo diferentes círculos de intimidad. Hay unas que no son extendidas, necesitamos inmediatas. 1 o 2 personas cercanas en la iglesia que están ayudándote a ser como Cristo. ¿Y por qué digo 1 o 2? Porque es lo que la Biblia dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es bíblico. Donde 2 o 3. O sea, puede ser 1, 2 personas se están ayudando. Pueden ser 2, 3 personas están. Pueden ser más de esas. Claro que pueden ser más, pero ya después se vuelve más complicado. Poderse reunir, ponerse de acuerdo, todo se vuelve más complicado. Pero hay que tener personas cercanas, inmediatas, que yo puedo agarrar mi teléfono y llamar y no tengo que hacer una reunión. Tengo que coordinar una reunión para poder hablar. Imagínate, tengo que coordinar una reunión para hablar mis pecados. Solo puedo levantar el teléfono y llamar, mandar un mensajito. Y necesitamos eso, como lo tuvo Jesús. Esas relaciones inmediatas. ¿Por qué todo esto es importante, hermano? Y termino con esta escritura. Mentira, 2. Lucas 14, 25 al 27, versículo 33 dice: mucha gente seguía a Jesús y él se volvió y dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanas y a sus hermanos y hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. El discipulado de Jesús es la relación más importante. Es la más importante de nuestras vidas. Él lo dijo. Dice, y puso seres cercanos. Dice, en pocas palabras, Jesús está diciendo, no hay otro ser en este mundo que pueda ocupar ese lugar. Nadie debe ocupar el primer lugar, el centro de nuestras vidas. Es Jesús. Dice, si no me amas más que a tu madre, que a tu padre, que a tus hijos, si no me amas más que a ti mismo, si no me pones en el primer lugar, no puedes ser mi discípulo. Por eso, hermanos, es muy importante no olvidarnos de quién es nuestro discipulador, de a quién seguimos, de ponerlo en el lugar que él se merece cada día. Es por eso que debemos ayudarnos unos a otros, porque el estándar es alto. No es, o sea, hay gracia, hay amor, hay perdón, obvio, pero Jesús no baja el estándar porque hay gracia y amor. El estándar es el mismo y hay gracia en el camino, obviamente. Y hay amor y hay misericordia, pero el estándar es el mismo, no ha cambiado.
Tenemos que poner a Jesús en el primer lugar. No hay discipulado. El discipulado de Jesús es la relación más importante de tu vida y de mi vida. No hay otra relación. Digo, si queremos ser discípulos de Él. Y yo creo que sí queremos. Entonces Jesús espera ser el número uno. ¿Y por qué tanta exigencia? Ahora sí termino con esta escritura. 1 Pedro 1, del 18 al 19. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. ¿Por qué es tan alta la expectativa? ¿Por qué el precio es tan alto? ¿Por qué Jesús pone, yo quiero el número uno? Yo no quiero el 2 ni el 3, yo quiero el 1. Yo no quiero que me ames igual que a tu mamá o a tus hijos. Yo quiero que me ames más que a tus hijos. Ámalos, pero yo quiero más que eso. ¿Por qué? Porque el precio que se pagó fue alto por nosotros, por ti. El precio que se pagó fue alto. Dice, no, aunque tuviéramos todo el dinero y todos los billones de dólares y todas las reservas y todo el mundo, se lo podamos entregar a Dios, ni eso era suficiente. Podíamos haberle entregado nuestras propias vidas y no hubiera podido pagar la deuda. El único que podía pagarlo era Jesús, santo, sin mancha, llegando a la cruz, diciendo, me importan tanto a ustedes que los pongo en el primer lugar. Sí, es Dios, pero en relaciones ustedes tienen, aquí en esta tierra ustedes tienen el primer lugar. Ustedes son importantes, tienen prioridad. Y estoy dispuesto a pagar el precio alto por cada uno de ustedes. Por ti estoy dispuesto a pagar ese precio costoso. Solo te pido que me ames igual. Ponme en primer lugar. Ponme en prioridad. Dios, Él, su Hijo, nos dice eso. ¿Por qué mis altas expectativas son altas? Porque el pago fue duro, fue bastante. Y no lo hice, y no fue como, ay, suave, no, fue bien difícil. Pero lo hizo por amor a ti. Él solo pide eso. Él pide de vuelta, ámame igual. Ponme en primer lugar. Así como yo di todo por ti. Así que por medio de Cristo hemos sido acercados, conectados, cercanos. Hay una relación, una razón, la razón nuestra, hermanos. Esas relaciones que tenemos es por la cruz, es por Jesús. Y Jesús quiere una relación de discipulado con cada uno de nosotros. Lo quiere con todo el mundo. Lo quiere con nuestros hijos, lo quiere con todos. Quiere que todos sean sus discípulos. Necesitamos entonces ayudarnos unos a otros en el discipulado de Cristo porque no es algo fácil. Entonces necesitamos apoyarnos unos a otros. Necesitamos discipulados cercanos entre unos y otros. Si no tienes a alguien en tu vida, yo te animo que el día de hoy empieces a buscar a alguien en tu vida cercana. Alguien de la iglesia. Aquí en el ministerio. Busca. Si tienes afuera, amén. Pero busca discipulado. Aquí en la iglesia. 1, 2. Si puedes más de 2, amén. Pero esto va a ser muy importante, hermanos, porque así vamos a poder llevar la cruz. Así vamos a poder vivir en el discipulado de Jesús. Y por último, la relación de Jesús es la más importante. Aquí termino, querida familia. Quiero abrirlo.